Buenos días, buenas tardes o buenas noches peripatéticos. Estamos aquí grabando uno de los temas difíciles de la dendrometría y vamos a empezar con tablas de volumen, cuáles son los procedimientos que debemos de seguir. Y hay algo muy importante que quiero que recuerden para esta unidad, es prácticamente el resumen de toda la materia, de toda la parte de dendrometría. Es donde vamos a pegar al final, y esto se enlaza mucho con la materia que actualmente están cursando sobre muestreo y regresión. Esto es regresión, pero nosotros lo vamos a ver de una manera fácil, de tal manera que ojalá que al final de este semestre pues no pase esto. Solo para recordarles, ahí se puede ir la ingeniería forestal. Esta es la unidad, que recuerdo, la unidad más difícil. Y bueno, lo primero es que tenemos que ejemplificar a través de un ejercicio la unidad anterior que vimos sobre cubicación utilizando Uber, o utilizando Smalian, o utilizando las fórmulas de Newton para las trozas de madera cuyos diámetros con cáscara fueron medidos en diferentes puntos, así como el cálculo del volumen para la troza con cáscara. Y bueno, tenemos este ejemplo donde nuestro diámetro de esta troza tiene 30 centímetros, a la mitad de la sección tiene 28, en la punta de los 2.5 centímetros que miden nuestras secciones que hicimos, mide 25, 23.5 y 20 centímetros, y al final nuestra troza mide 5 metros. Bueno, utilizando la fórmula de Smalian, pues tenemos la área, la primera área basal, que es pi entre 40.000. Recuerden que este 40.000 es porque el diámetro está entrando en centímetros y está haciendo la conversión directa. Entonces pi entre 40.000 por diámetro al cuadrado nos proporciona esta superficie. La segunda superficie, que es de 25 centímetros, ¿sí? 30 centímetros y 25 centímetros, ¿sí? Nos proporciona esta superficie. Luego esta superficie se promedia y se multiplica por la sección y nos da esta cubicación utilizando Smalian, pero es para la primera sección, o sea, es para esta primera sección. Ahora calculamos para la segunda sección y nos da un volumen de 0.1006. Luego el volumen con cáscara de toda la troza, o sea, de toda esta troza, ¿sí?, es de 0.2504. Este es el primer procedimiento que tenemos que hacer. Es a lo que yo en el video anterior llamaba cubicación rigurosa. O sea, cada sección, cada trocito, cada pedacito se va cubicando de tal manera que sea lo más precisa, lo más exacta. Esto es uno de los métodos que vimos. Podemos utilizar el de densidad, podemos utilizar el de inmersión, podemos utilizar cualquiera de los métodos de cubicación para obtener el volumen de una troza. Y ojo, hay que hacer una acotación. Aquí estamos hablando de una longitud, entonces es una troza, no de una altura, porque una altura es de un árbol en pie o un árbol que fue derribado y que se le proporcionó la longitud total de la troza. Ahora, utilizando la fórmula de Uber, pues hacemos lo mismo, pero la concepción es que es al centro, o sea, utilizando 28 centímetros y aquí utilizando 23.5 centímetros obtenemos, si al final sumamos este volumen y este volumen, que son de las dos trozas, y tenemos 26, 25, aquí teníamos 25, y en Newton utilizamos la fórmula de Newton, que es 4 veces, ¿sí?, y sumamos estas dos trozas, que son las dos trozas que venimos
Entonces Newton se parece un poco más, está casi intermedio, ¿sí? Entonces una de las observaciones es que el volumen de los árboles deben ser expresados con al menos 4 números decimales. Estamos hablando de 4 números decimales. Entonces ahora vamos a la siguiente parte. Esto es la cubicación de trozas. Luego, en una troza de 5 metros de longitud y 50 centímetros de diámetro, con cáscara, y debemos de calcular el volumen franco con cáscara. Y tiene mucho que ver con las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Sí? Esto es uno de los procedimientos que haces. Prácticamente el 50 por pi, ¿sí? Y obtenemos esta cantidad. Luego lo ingresamos al volumen entre 4 por el largo, y obtenemos el volumen franco. El tercer procedimiento, otro de los procedimientos que también podemos hacer, es el volumen total con cáscara de un árbol de 50 centímetros de diámetro y 30 metros de altura, para que consideremos el factor de forma, ¿sí? Pues, suponiendo que nosotros conocemos el factor de forma de esa especie, ¿sí? Podemos meterlo como pi entre 4 por 0.5. Fíjense, aquí ya no utilizó entre 40.000, utilizó el de entre 4 porque el diámetro está entrando en metros, por 30 metros de largo por 0.47, entonces tenemos 2.7685. Estas son algunas de las cosas que ya hemos visto sobre la marcha, que vimos en las últimas clases, y esto recae ahora en cómo podemos obtener una tabla de volumen para nuestras especies. Y dice: ajuste una ecuación de volumen referente al modelo de Shoemaker y Hall y analice la precisión de la ecuación ajustada. Para esto considere que los datos de una cubicación rigurosa, utilizamos una cubicación rigurosa para obtener este volumen de 12 árboles de eucalipto, en el que se observan un volumen con cáscara, o sea, BC entre C, y una altura total y un DAT de cada árbol. El modelo logarítmico de Shoemaker y Hall considera que es el logaritmo natural del volumen igual a un primer parámetro más el segundo parámetro multiplicado por el logaritmo del diámetro más el tercer parámetro multiplicado por el logaritmo de la altura más el logaritmo natural del error. ¿Sí? De esta forma vamos a poder encontrar esta ecuación de volumen definida por estos coeficientes, que son el coeficiente del diámetro, el coeficiente de la altura. Y vamos a ver el ejemplo, porque todo esto va a darnos